Buenos días compañeros, hoy les hablaremos de diagramas de red y ruta crítica. No es posible planificar las actividades necesarias para lograr un objetivo sin definir el camino a seguir. Por esto, en opinión, entre las herramientas más importantes en la dirección de proyectos se encuentran los diagramas de red, y más poderosos aún si los combinamos con el método de PERT, de análisis de red, y si determinamos el camino crítico. El término PERT es el acrónimo en inglés de Técnica de Revisión y Evaluación de Programas. Es una forma visual de representar las tareas que forman el proyecto y las relaciones entre ellas. Esta representación visual es lo que se le llama el diagrama de PERT y suele usarse junto al método de camino crítico para planificar los proyectos. De esta forma, este diagrama permite planificar el proyecto, identificar el camino crítico del proyecto, las tareas críticas para no tener holgura y calcular su plazo mínimo de ejecución. Un diagrama de red nos muestra las actividades relacionadas al proyecto, su duración y las interrelacionadas entre las mismas. Al analizar el diagrama con el método de PERT podemos obtener, en resumen, las siguientes informaciones. Primer punto, el camino crítico en el cual podemos definir como el conjunto de tareas que de retrasarse impactarían negativamente en el tiempo de término del proyecto. La holgura de las tareas no críticas, lo que define el grado de flexibilidad que tenemos en la planeación de las mismas. El último punto sería identificar riesgos asociados a tareas del camino crítico y también aquellas que no pertenecen al mismo. Ya que les he dado los conceptos de los diagramas de red, les explicaré más detalladamente cómo funciona el método de PERT y el crítico. Diagramas de red y ruta crítica. Se les llama diagrama de red de PERT a cada actividad representada por una flecha o arco. Es una herramienta que me permite a través de un diagrama esquematizar todas las actividades en las que se divide el proyecto, especificando el tipo de relación entre una y otra, así como su duración. Este es una herramienta que se utiliza en el proceso de desarrollar el cronograma. El método o diagrama PERT es una técnica que me permite dirigir la programación de un proyecto. PERT, Técnica de Revisión de Proyectos, o sus siglas en inglés, Project Evaluation and Review Techniques, es el modelo para la administración y gestión de proyectos, en la que consiste la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. Para ello, consiste en planificar y controlar el desarrollo de un proyecto, puesto que PERT trabaja con tiempos probabilísticos. Mi diagrama de red. Este está formado por nodos, que son los círculos, y arcos, que son las flechas. Estos me van a indicar mis etapas, es decir, el inicio y el final de las tareas. Cada tarea tiene una etapa de inicio y una de finalización, con excepción de que las etapas iniciales y finales, cada etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea, y las etapas generalmente están enumeradas y representadas por un círculo, o ya sean nodos. Por ejemplo, algunos de otros casos pueden estar representados por otras formas, ya sean cuadrados, rectángulos, óvalos, círculos, etc. Un diagrama de flechas consiste en elaborar una red o diagrama donde se muestran todas las actividades, en donde va a ser la unión entre cada actividad y la interdependencia entre cada actividad y otra. Pasamos a otra herramienta que va a ser mi ruta crítica, que es la que me va a permitir estimar el tiempo más corto en el que es posible completar un proyecto. Este es el método de la ruta crítica, CPM, Critical Path Method, o del camino crítico, que este es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto donde cada una de las actividades del mismo tiene una duración estimada, o sea, que la duración de las actividades que forman la ruta crítica determina la duración del proyecto entero, y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica se les denominará el tiempo de holgura. Ahora bien, un proyecto puede tener más de una ruta crítica. Entonces, mi método de ruta crítica dice
que este usa tiempos ciertos y estimados y consiste en los siguientes 5 pasos. Número 1. Identificar. Voy a identificar todas las actividades que quiero que involucren mi proyecto. 2. Establecer relaciones entre las actividades y decidir cuál debe de comenzar antes y cuál debe de seguir después. 3. Construir. Aquí voy a realizar una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus relaciones de precedencia. 4. Definir. Voy a definir los costos y tiempo estimados para cada actividad. Y por último, identificar nuevamente la ruta y crítica de las holguras de las actividades que componen el proyecto. Para ello, voy a utilizar un diagrama como ayuda para planear y supervisar el control del proyecto. Ahora bien, me dice que una holgura total de una actividad es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Entre ellas, se asume que si yo tengo cualquier retraso en un elemento de una ruta crítica, afecta a la fecha de término planteada o planeada del proyecto, se dice que no habrá holgura en la ruta crítica. Para entender lo siguiente, tenemos las siguientes ecuaciones, que va a ser holgura total es igual a late start menos early start. Y la siguiente, que va a ser holgura total, que va a ser late finish menos early finish. Estos conceptos consisten en lo siguiente. Late start me indica que es la fecha más tardía de comienzo de la actividad. Late finish me dice que es la fecha más tardía de finalización de la actividad. Early start es decir, o quiere decir que es la fecha más temprana de comienzo de la actividad. Early finish es la fecha más temprana de finalización de la actividad. Ahora bien, entendemos por holgura libre al tiempo que se puede retrasar una actividad sin retrasar la fecha más temprana de inicio de su sucesora. Mi holgura del proyecto quiere decir que es el tiempo en el que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización. Ahora bien, ya que entendimos todos estos conceptos, pasaremos a realizar un ejercicio en donde vamos a aplicar lo que es mis nodos y ramas o arcos, en donde voy a construir todas mis actividades, a planificar, controlar y aplicar el método de PERT y las rutas críticas. Así que comencemos con el ejercicio. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar un problema relatado a nuestro tema, que consiste en el método de ruta crítica. Y el problema nos dice: se tiene un proyecto de 4 actividades en los incisos A, B, C y D, las cuales tienen una duración y una relación como se muestra en la siguiente tabla. Aquí vemos la tabla. Las actividades aquí están, que es A, B, C y D, que son las que se muestran de este lado, a la izquierda. Estas son sus relaciones y estas son su duración. Y lo que nos pide es realizar el diagrama de red del proyecto, cuál es la duración del proyecto, cuál es la ruta crítica y cuál es la holgura de cada actividad. Y a continuación vamos a hacer el diagrama de red, que nos consiste nada más en hacer un cuadro solo poniendo la actividad y la duración dentro de ella. Como se muestra aquí, ya tenemos la actividad A. Aquí nos dice: lo primero es realizar el diagrama de red. Ya lo estamos haciendo, lo tenemos que realizar. Y aquí dice que, por ejemplo, en la actividad A, es decir, que las actividades consideramos como las actividades que inician el proyecto. O sea, A iniciará en nuestro diagrama. Y en este ejemplo la actividad será la que utilicemos para empezar a realizar el diagrama, como ya dijimos. Y para seguir construyendo nuestro diagrama, aquí nos dice: ahora vamos a observar la tabla y visualizar que la actividad B tiene como actividad procesora de la actividad A. Lo representaremos de la siguiente manera. Aquí, bueno,
aquí se presenta por menos de una flecha. Y como regresamos a la tabla, aquí B se relaciona con A, por eso se muestra, se relacionan. Y aquí nos dice la actividad B tiene precesión únicamente a la actividad A, y como podemos observar vamos a hacer uso de las flechas para enlazar las actividades que tengan relación, y vamos a realizar en nuestro diagrama de acuerdo a esta instrucción. Y como aquí tenemos a continuación, A se relaciona con B, y B se relaciona con D, y C se relaciona con D, y A solamente se relaciona con C. Aquí ya tenemos totalmente el diagrama hecho. Y a continuación obtendremos lo que es la ruta crítica y la duración del proyecto. Y en este caso tenemos una breve definición, que la ruta crítica es la secuencia de actividades que determinan el tiempo más corto en el que es posible terminar un proyecto, nos está diciendo. Y para conocer la ruta crítica tenemos que analizar todos los caminos posibles, desde la actividad inicial hasta la actividad final. En este caso ejemplo es D, es sumar la duración de los caminos. Pues este es nuestro final, nos muestra una tabla. Y aquí nos dice que el camino 1, o sea, es A más B más D es igual a 10 días. En este caso pues solamente sumamos sus duraciones. En este caso nos da 10 el primer camino. El camino 2 es A más C más D, que es igual a 12, y el camino 2 es el camino más largo. Y aquí dice, por definición la ruta crítica de un proyecto será representada por el camino más largo. O sea, la ruta crítica solamente se representa por el camino más corto, o sea, en este caso son 10 días. Y la duración la ruta crítica de un proyecto será representada por el camino más largo. En este caso tomaremos el camino 2, que aquí nos dice, por lo tanto el camino 2 es la ruta crítica de nuestro proyecto. Esto significa que las actividades que estén en esta ruta, o sea, la A, C y D, no pueden retrasarse, ya que se afectaría la duración del proyecto. Y aquí me dice, cualquier retraso de un elemento de la ruta crítica afectará a la fecha de término de planeación de proyecto. Y aquí ya tendríamos ya contestado que es la ruta crítica y la duración. En este caso solamente son 12 días. Y ahí se dice que hay una holgura en la ruta crítica. Aquí nos dice que no hay, o sea, no podemos especificar que haya una holgura en la ruta crítica, así que nuestra respuesta en total de duración total es solamente de 12 días. O sea, ya realizamos nuestro diagrama de red, cuál es la duración del proyecto, ya nos dimos cuenta que son 12 días. ¿Y cuál es la ruta crítica? Pues dimos que es el camino 2, que es A, C y D. Eso responde a la tercera pregunta. ¿Y cuál es la holgura de cada actividad? Pues no existe. Y en este caso concluiremos con este pequeño problema, ya que no es tan complicado el tema, solamente es seguir revisando la tabla y poner atención a lo que nos pide. Y eso sería todo por mi parte, y gracias por su atención.